Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Como ya saben, lo prometido es deuda, y aquí estoy para cumplirla, como todo un buen Lannister. Y es que hace unos días se hizo un video explicando el mapa del norte de Poniente, con la ubicación de todas sus casas, un resumen de sus historias y algunos datos curiosos de la región. Fue un video que obtuvo mucho apoyo por parte del fandom y la comunidad del canal, y en verdad les agradezco mucho eso. Por lo mismo se me ha pedido mucho que continuemos con estos temas de explicar cada una de las regiones de Poniente, y así se hará. Y esta vez vayamos al extremo sur de Poniente, o Westeros, como sea que le digas. O sea, vayamos con Dorne, por lo que ponte cómodo, disfruta del video, y ya sin más preámbulo, comencemos. ¿Y por qué se escogió Dorne? A pesar de que fue una región de las más pedidas por ustedes, en los libros hay quienes dicen que el norte y Dorne son más parecidos de lo que creemos. Y sí, dirás, pero uno es caluroso y el otro es frío, son todo lo opuesto. Claro, pero eso si hablamos solo de climas. Pero resulta que estos antiguos reinos de arena y nieve se distinguen por historia, cultura y tradición al resto de Poniente. Ambos están escasamente poblados, ambos se aferran tosudamente a sus propias leyes y tradiciones. A pesar de formar parte del reino unificado, son prácticamente autónomos, y ninguno de los dos fue realmente conquistado por los dragones. El rey en el norte, Stark, aceptó pacíficamente como nuevo rey a Aegon Targaryen, mientras que Dorne resistió a los Targaryen por casi 200 años. Tanto norteños como dornienses se burlan de las tierras intermedias, quienes llegan a tacharlos de salvajes, y la única diferencia que sí destaca es que Dorne, quienes se encuentran aquí en el mapa al sur de Poniente, puede jactarse con evidencia en decir que son de entre los 7 reinos la región más antigua, ya que los primeros hombres llegaron a Poniente desde Essos por un pedazo de tierra conocido como el Brazo de Dorne, el cual se encontraba en este punto. Ahora tenemos estas islas conocidas como los Peldaños de Piedra, y son refugios de piratas, y han sido tierras constantemente disputadas a lo largo de la historia. Y hablando de historia, expliquemos qué pasó con el Brazo de Dorne. Pues hace miles de años, durante la época de los primeros hombres, los hijos del bosque, nativos de Poniente, quisieron frenar el avance de los primeros hombres e invocaron un evento conocido como el Martillo de las Aguas, destruyendo con una gran inundación el pedazo de tierra que conectaba los continentes de Essos y Dorne, creando así los Peldaños de Piedra y el Brazo Roto de Dorne, y separando por completo a Poniente de Essos. Pero bueno, ahora sí, entremos de lleno en la región de Dorne. Como podemos ver, la región hace frontera con la región del dominio y la región de las tierras de la tormenta. Se dice que solo un dorniense puede conocer realmente Dorne, así que pongámonos nuestra túnica de seda y adentrémonos en la piel del dorniense que más nos guste. Y siguiendo el orden que ya empezamos, lo primero que encontramos lo más al este en la sección del Brazo Roto de Dorne, cerca de los Peldaños de Piedra, sería Bosque Pinto, asentamiento de la Casa de Caballería Santagar. Se encuentra a orillas del Mar Angosto. Su emblema es un leopardo manchado con hachas doradas sobre campo azul y blanco. Su lema es desconocido y probablemente gobiernan una pequeña extensión de tierras en la punta del este del Brazo Roto de Dorne. La historia de la casa no es tan antigua, ya que fue fundada durante la invasión ándala por aventureros ándalos, o sea, entre hace unos 2000 a 6000 años, dependiendo la fuente que consideres real. Los Santagar han tenido eventos importantes, como cuando la reina Rhaenys Targaryen y su dragón Meraxes descendieron en Bosque Pinto durante la primera guerra dorniense, pero la reina solo encontró mujeres, niños y ancianos, así como pasó en muchos otros lugares de Dorne. Al oeste de Bosque Pinto, igual en el área del Brazo Roto de Dorne, tenemos Colina Fantasma, hogar de los Toland. La fortaleza de los Toland es hermosa ya que tiene paredes color blanco tiza que brillan contra el azul profundo del mar de Dorne, en lo alto de una colina. Y hay un pequeño pueblo con callejones en la parte inferior de la colina. Es probable que gobiernen la costa este del mar de Dorne y sirvan como defensa de desembarcaciones tormenteñas.
Creo aquí es buen momento para explicar que en Dorne no hay ciudades como las de sus vecinos en el norte, y aunque lleven el nombre de ciudades, más bien llegan a ser grandes villas. En fin, los Toland al parecer siempre han apoyado lealmente a los Martell, o al menos eso se entiende. Algo interesante de ellos es que fue una casa que se burló de los Targaryen conquistadores. Así es, de Aegon, Visenya y Rhaenys, pues resulta que cuando Aegon buscaba conquistar Dorne, llegó hasta Colina Fantasma, en donde alcanzó a divisar el estandarte del fantasma de la casa Toland, y recibió la noticia de que Lord Toland envió un paladín a luchar contra él. Pero, tras darle muerte, Aegon se dio cuenta de que el luchador no era más que el bufón de los Toland, y que eso había sido una trampa para distraer al dragón mientras los Toland escapaban de Colina Fantasma. Más adelante, cuando la casa Toland regresó a su castillo, cambiaron su estandarte por el de un dragón verde mordiéndose la cola sobre campo de oro. Esto en recuerdo de la indumentaria del valeroso bufón, además de simbolizar que el tiempo no tiene principio ni final. Aún así, todo indica que esto es una burla hacia los Targaryen, quienes perdieron el tiempo mientras sus enemigos lograban escapar. Actualmente Arianne Martell, hija del príncipe Doran Martell, llegó a pasar por Colina Fantasma en su trayecto a las Tierras de la Tormenta. Aquí conocen a Lady Toland y a sus hijas. Una de ellas, Theora Toland, parece tener sueños proféticos relacionados a dragones danzantes. Ahora vayamos al sur de Bosque Pinto. Aquí tenemos uno de los mejores lugares para vivir o visitar en Westeros, los Jardines del Agua. Son un conjunto arquitectónico de jardines y piscinas que sirven como residencia para los gobernantes de Dorne, o sea, de los Martell. Está muy cerca del mar de verano y podríamos considerarlo algo así como un hotel exclusivo en Poniente. Estos jardines fueron construidos por el príncipe Maron Martell como regalo a su esposa, la princesa Daenerys Targaryen, en honor a la unión de Dorne al reino de los Targaryen, de una forma pacífica y diplomática, por medio de una alianza matrimonial durante el reinado de Daeron II Targaryen. En los Jardines del Agua jugaban los niños nobles, pero la princesa Daenerys, un día que el calor era insoportable, permitió que los hijos del pueblo llano jugaran también en las piscinas, una tradición que hasta la fecha continúa. Y bueno, como ya explicamos, los Jardines del Agua pertenecen a la casa gobernante de Dorne, o sea los Martell, por ende es lógico que estos se encuentren muy cerca del lugar. Y en efecto así es. Al sur de los jardines tenemos Lanza del Sol, la capital de Dorne, y ahí dentro se encuentra el Palacio Antiguo, el asentamiento de los príncipes Martell, al cual también llegan a llamar Lanza del Sol. En aquel lugar se encuentra una villa hecha de barro y paja que llaman la Ciudad de la Sombra, aunque ya sabemos que no llegan a ser ciudades como tal. La historia de los Martell es muy extensa, pero trataré de resumirla lo mejor posible. Estos no son una familia de los primeros hombres, sino que fueron invasores sándalos, o como ellos les gusta llamarse, aventureros sándalos. Morgan Martell y su familia se asentaron en la costa oriental de Dorne, entre la desembocadura del Sangre Verde y el Brazo Roto, quitando tierras disputadas a unos reyesuelos conocidos como los Wade y los Shell. Actualmente se entiende que estas casas están extintas. Morgan Martell y su familia lograron establecer una franja de buen terreno en una costa pedregosa y nunca gobernaron como reyes, sino como señores, y siempre fueron cautelosos con sus posibles enemigos. Por esta razón, incluso no dudaban en arrodillarse contra familias más poderosas, y por muchos dornienses los Martell no eran considerados poderosos realmente, y cientos de años gobernaron así, hasta que la llegada de la princesa Nymeria y sus navíos en la costa cerca de donde ahora se encuentra Lanza del Sol cambió totalmente su situación, pues Mors Martell y Nymeria se casaron. Los Martell formaron una alianza con los recién llegados Rhoynar y la casa pasó a convertirse en la Nymeros Martell. Fue gracias a esta alianza que Mors Martell fue proclamado por Nymeria como príncipe de Dorne, ya que los Rhoynar tenían por costumbre el principado, y comenzaron una nueva conquista, destruyendo a sus enemigos o creando nuevas alianzas, logrando una supremacía por sobre todos los demás y convirtiéndose en los gobernantes de todo Dorne. De aquí surgió la unión del emblema Nymeros Martell, la lanza de oro de los Martell, atravesando al sol de Gules Rhoynar,
sobre fondo naranja, y se volvieron en los Martell de Lanza del Sol, príncipes y gobernantes de Dorne, y su lema es nunca doblegados, nunca rotos. No está de más aclarar que en Dorne la principal religión es la fe de los 7, pero tras la llegada de los Rhoynar, muchas casas adoptaron costumbres y tradiciones de esta nueva etnia, y aún existen casas dornienses, sobre todo al sur, que llegan a adorar a los dioses del Rhoynar. En fin, los Martell han forjado una fuerte unión con la mayoría de sus vasallos, y a la llegada de la conquista de Aegon Targaryen, fueron estos quienes resistieron el ataque de los dragones, todos unidos. Los dornienses usaron la astucia, el engaño y su territorio como arma principal contra los invasores Targaryen, y a pesar de varias guerras contra los dornienses, los Martell y su gente lograron lo que otras casas de los 7 reinos nunca pudieron: resistir al ataque del dragón, siendo así una región independiente del Trono de Hierro por 2 siglos. Más adelante en la historia, en el 157 después de la conquista, los Martell y dornienses fueron conquistados brevemente por Daeron I Targaryen, una anexión temporal ya que estos se volvieron a rebelar contra la corona, matando en el acto al rey Daeron I. No fue hasta la llegada de Daeron II Targaryen que los Martell se unieron al reinado Targaryen, siendo el matrimonio entre Daeron II y Mirria Martell el éxito del progreso. Aún así, los dornienses lograron mantener sus tradiciones y títulos, siendo aún llamados príncipes y no señores. Más adelante en la historia, los Martell siguieron siendo de las casas más apegadas a la corona, algo que a muchos de los otros reinos no les gustaba. El príncipe y heredero al trono Rhaegar Targaryen se casó con Elia Martell, y durante la rebelión de Robert, los Martell siguieron apoyando a los Targaryen, sobre todo por la unión entre Rhaegar y Elia. Aún así, los Martell no aceptaban del todo el insulto que había hecho Rhaegar coronando a Lyanna Stark como reina del amor y la belleza en el torneo de Harrenhal del 281 después de la conquista. Y a pesar de haber apoyado a los Targaryen en la rebelión de Robert, los Martell terminaron jurando lealtad a Robert Baratheon como nuevo rey de los 7 reinos. Pero la realidad es que a pesar de ser ya aliados, se muestran distantes de la corona y de los demás conflictos de los 7 reinos, ya que nunca olvidarán los horribles actos cometidos en la Fortaleza Roja contra su familia. Secretamente siguen apoyando el regreso de los Targaryen y piden justicia por los actos contra Elia Martell y sus hijos Aegon y Rhaenys Targaryen. En fin, creo que la casa Martell se merece su propio video, pero se logró dar un buen resumen bastante completo. Y ahora dirijámonos al sur de Lanza del Sol, a la ciudad de los Tablones. Esta es una pequeña ciudad comercial y portuaria ubicada en la desembocadura del río Sangre Verde. Esta villa fue fundada por los Rhoynar que llegaron con Nymeria y se rehusaron a adaptarse a las costumbres dornienses, practicando hasta la fecha tradiciones Rhoynar. Estos anudaron balsas para construir la pequeña ciudad y fue creciendo con el tiempo y la llegada de nuevos navíos. Los Martell construyeron una fortaleza cerca para protegerlos y defenderlos. La ciudad de los Tablones sufrió mucho durante la conquista de Aegon, ya que la reina Rhaenys Targaryen sobre Meraxes decidieron descender y quemarla, matando a menos de un centenar de habitantes. La ciudad de los Tablones es uno de los puertos más importantes en Dorne y probablemente en Poniente, ya que de ahí llegan y salen navíos de muchas partes del mundo conocido. Al sur del río Sangre Verde tenemos Limonara, fortaleza de los Dalt, una casa de caballería de Dorne y vasallos de los Martell. Su emblema es el de un campo de limones sobre un fondo púrpura, y su lema es desconocido. A pesar de ser una casa de caballería, es considerada una de las más importantes en Dorne. Es probable que Limonar gobierne una pequeña parte del Sangre Verde, que en parte protejan la ciudad de los Tablones, y además que gobiernen otra pequeña parte de la costa sureste de Dorne. Y bueno, al este de Limonar tenemos Costa Salada de la casa Gargalen, quienes probablemente dominan gran parte de la costa sur de Dorne, y seguramente sus dominios llegan hasta el Sangre Verde. Los Gargalen tienen como emblema un basilisco de gules con una serpiente en el pico sobre campo de oro. Poco se sabe de los Gargalen, pero al parecer es una de las casas más apegadas a sus príncipes Martell,
ya que incluso se sabe que el príncipe Doran Martell en su juventud fue escudero del Lord Gargalen en Costa Salada. Y ahora, al norte de Costa Salada, donde se juntan los ríos Bight y Azote para formar el Sangre Verde, tenemos Bonda Divina, asentamiento de los Alirion. Su emblema es una mano dorada sobre campo gironado de gules y sable, y su lema es "Ningún enemigo pasará". Los Alirion fundaron su casa en la invasión Andala, e incluso fueron reyes de los Martell en un inicio. Eran conocidos por ser piadosos, pero fueron doblegados por los Martell tras la guerra de Nymeria y se volvieron sus aliados. Durante la guerra de la conquista de Aegon, los Targaryen encontraron Bonda Divina completamente vacía, por lo que no valió la pena ni prestarle atención. Los Alirion siempre han servido fielmente a los Martell y los siguen allá donde vayan. Actualmente es Daemon Arena el heredero de Bonda Divina. Es probable que desde Bonda Divina se gobierne el cruce del Sangre Verde y algunas tierras internas de Dorne. Al norte de Bonda Divina, al oeste de Colina Fantasma, tenemos Thor, asentamiento de la casa Jordain. Posiblemente estos gobiernan parte de la costa norte de Dorne y su territorio puede que llegue hasta el río Azote. Su emblema es una pluma dorada en fondo cuarteado verde y su lema es "Deja que sea escrito". Al igual que otras casas dornienses, los Jordain también fueron una de las casas fundadas en la invasión Andala, siendo reyes antes que los Martell los sometieran y convirtieran en sus vasallos. Estos eran vasallos de los Ironwood, quienes eran la casa más poderosa de Dorne en un momento, y lucharon a su lado cuando Nymeria comenzó su conquista sobre Dorne. Y bueno, al sur de Thor, siguiendo el río Bight, tenemos Dunas Rojas, asentamiento de los Bight. Lógicamente, estos puede que gobiernen el río Bight y parte de la costa sur de Dorne. Su emblema son 3 leopardos de sable en una pila de oro sobre campo leonado. Al igual que muchas otras casas en Dorne, la casa Bight se fundó durante la invasión Andala. El alto y pálido castillo de los Bight se construyó en una colina cerca de la unión de los 2 arroyos que forman el río Bight. Se entiende que los Bight saben usar muy bien el terreno como defensa, ya que durante la primera guerra dorniense por el año 5 después de la conquista, hicieron que el ejército de Lord Haren Tyrell, quienes iban en nombre del rey Aegon I Targaryen, desaparecieran en las arenas dornienses cuando pretendían capturar Bight. También cuando Rhaenys Targaryen y Meraxes murieron en territorio dorniense, Aegon y Visenya Targaryen comenzaron un ataque sin igual contra Dorne, conocido como la Ira del Dragón. En este evento, los reyes Targaryen ofrecieron recompensas por las cabezas de señores dornienses, y fue la cabeza de Lord Bight una de ellas. En fin, al noroeste de Bight tenemos Palo Santo, hogar de los Ironwood. Su emblema es un porticulis de sable sobre campo arena, y su lema, "Nosotros protegemos el camino". Su lema tiene bastante sentido. Estos protegen el paso principal conocido como el Sendahueso o Camino Pedregoso, el cual cruza de forma segura las Montañas Rojas y conecta a Dorne con las Tierras de la Tormenta. De hecho, uno de los títulos de los Ironwood es el de Guardián del Camino Pedregoso. En su momento fue la casa más poderosa de Dorne. Sus dominios comprendían la mitad de la región, pero cuando comenzó la guerra de Nymeria, tras la llegada de los Rhoynar, pasaron a convertirse en la segunda casa más poderosa, perdieron su gobierno y se volvieron vasallos de los Martell. Y desde entonces probablemente gobiernan parte de las Montañas Rojas de Dorne, territorio interno y parte de la costa del Mar de Dorne. Como dato interesante, los Ironwood son la casa que se encuentra más cerca de Roca Gris, el cual es un pequeño castillo en una isla que es usado como una efectiva prisión dorniense. En fin, los Martell y los Ironwood han sido casas que se volvieron acérrimos rivales, y hasta la fecha siguen con cierto resentimiento contra los príncipes de Dorne. Digamos que los Ironwood son los Bolton del sur, ya que a pesar de ser vasallos de los Martell, los Ironwood siguen buscando cualquier oportunidad o excusa para poder derrocar a sus príncipes. Por ejemplo, en las rebeliones Fuego Oscuro, estos apoyaron hasta 3 veces a los Fuego Oscuro contra los Targaryen y los Martell. Los Ironwood son una casa con orígenes ancestrales. Se pueden jactar en venir de los primeros hombres, quienes se asentaron en las Montañas Rojas cerca del Mar de Dorne. A diferencia de muchos otros lugares dornienses, aquí sí hay bosques y tierras fértiles,
Por esa razón es que los Ironwood pudieron convertirse en los reyes más poderosos de Dorne antes de que los Nymeros Martell los doblegaran. Los Ironwood sirven como una buena defensa contra las invasiones o excursiones de los Tormenteños. Y bueno, al norte de Palo Santo tenemos la casa Will de Will. Su estandarte es una víbora negra mordiendo un pie sobre fondo amarillo. Los Will viven muy cerca de la frontera entre Dorne y las Tierras de la Tormenta, allá en las Marcas de Dorne, siendo como tal la primera defensa dorniense en enfrentar o avisar de un ataque proveniente del norte. Los Will son famosos por usar túneles debajo de su castillo, para crear conexiones de cavernas y así defender sus tierras y el paso a Dorne. Durante la primera guerra dorniense, los Will derrotaron el avance de Orys Baratheon cuando cruzaba por el Sendahueso. También tras la conquista de Dorne por Daeron I Targaryen, cuando estos se rebelaron contra la corona, el rey se vio forzado a marchar en las tierras dornienses para recuperar lo que ya había conquistado y poner un alto a la rebeldía dorniense. Es probable que muy cerca de Will sea el lugar en donde fue traicionado con una falsa propuesta de paz. El rey murió en batalla, mientras que Ser Aemon Targaryen, el caballero dragón, fue encerrado por los Will. Fueron los Will quienes obligaron y humillaron a los Targaryen cuando pidieron al rey Baelor I Targaryen que intentara salvar al caballero dragón de su jaula suspendida sobre un pozo de víboras venenosas. Al final, el caballero dragón terminó salvando al rey Baelor I Targaryen. Y al oeste de Will tenemos el castillo en ruinas conocido como el Nido de Buitres. Se encuentra en las profundidades de las Montañas Rojas. Y cerca del Nido de Buitres, al sur tenemos la famosísima Torre de la Alegría, un torreón ubicado al pie de las Montañas Rojas. Poco se sabe de esta torre, pero al parecer será uno de los lugares más emblemáticos cuando sepamos qué fue lo que sucedió con Lyanna Stark en aquel lugar. En la serie de Game of Thrones ya lo es, ya que fue la torre que vio nacer al hijo del príncipe Rhaegar Targaryen. Además, es el lugar que protegieron 3 miembros de la Guardia Real, Arthur Dayne, Oswell Went y Geralt Hightower contra Ned Stark y sus 6 hombres al final de la rebelión de Robert. En fin, al sur de la Torre de la Alegría se encuentra Sepulcro del Rey, asentamiento de los Manwoodi. Ejercen su dominio sobre las Montañas Rojas de Dorne, y su blasón y el asentamiento en donde habitan hacen referencia a un acto horrible que cometieron, el asesinato de un rey del dominio. Su emblema es un cráneo humano coronado sobre campo sable. Se sabe que los Manwoodi fundaron su casa cuando los Rhoynar llegaban por el este de Dorne y fueron derrotados en la guerra de Nymeria, convirtiéndose en vasallos de los Nymeros Martell. De hecho, por la sangre Manwoodi corre sangre Targaryen también, ya que Ser Michael Manwoodi se casó con Helena Targaryen durante el reinado de Daeron II Targaryen, o sea por los años 184 al 209 después de la conquista. Luego tenemos Dominio del Cielo, lugar de los Fowler. Su emblema es el de un halcón azul encapuchado y su lema, déjame ascender. Habitan en el comienzo del Paso del Príncipe. Esta es otra de las rutas principales y seguras para cruzar las Marcas de Dorne, y por ende estos son los principales defensores de las invasiones norteñas del lado noroeste de Dorne. No por nada entre sus títulos llevan el de Guardián del Paso del Príncipe. Estos cuidan el paso a Dorne, sobre todo de aquellos que provienen desde el dominio, ya que el Paso del Príncipe es la ruta más corta y segura entre el dominio y Dorne. Los Fowler son una casa milenaria, descendientes de los primeros hombres, y antes se jactaban en llamarse los Reyes de Piedra y Cielo. Como sabemos, los dornienses resistieron la conquista Targaryen, y los Fowler no fueron la excepción, al grado de que Aegon I Targaryen alguna vez prometió convertir el dominio del cielo en el siguiente Harrenhal. Y ahora vayamos al oeste del dominio del cielo. Acá se encuentra la casa Blackmont de Montenegro. Su emblema es un buitre sosteniendo a un infante sobre campo de oro, y su lema es desconocido. Es probable que la imagen de su emblema se deba al legendario rey Benedict Blackmont, que según esto podía transformarse en un buitre enorme. Cuando Nymeria inició su guerra y declararon la supremacía de la casa Martell sobre Dorne, los Blackmont fueron de sus principales rivales, uniéndose a los Ironwood, y cuando el rey Benedict Blackmont fue vencido, lo encadenaron y enviaron al muro junto a otros reyes derrotados. Actualmente parece que los Blackmont son realmente leales a los Martell y gobiernan las Marcas del Norte. Luego, al sur de Montenegro tenemos Campo Estrella, hogar de los Dane.
la famosa casa de la espada del alba o espada del amanecer, título de prestigio para un caballero realmente digno de empuñar la mágica y milenaria espada Albor y que solo integrantes de la casa Dane pueden llegar a usar. La casa Dane tiene como emblema una espada de plata y una estrella fugaz cruzadas sobre campo lavanda, y su lema es aún desconocido. Fundaron su casa cuando una estrella caída aterrizó sobre el lugar donde actualmente se asienta Campo Estrella, morada de los Dane. Ahí, el primer Dane, que era un caballero dorniense, viajó hasta donde había caído el meteorito y extrajo un material que tenía un brillo blanquecino, con el que se fabricó el espadón Albor. Los Dane gobiernan las montañas rojas del oeste de Dorne y llegaron a reinar como reyes del Torrentino antes de la migración Rhoynar. Después de ser derrotados por los Nymeros Martell, los Dane se volvieron fieles aliados de sus nuevos príncipes y han apoyado en múltiples ocasiones a sus gobernantes. Su influencia ha sido tal que hasta su sangre ha llegado al trono de hierro, uniéndose en matrimonio con los Targaryen. Tras la rebelión de Robert, Lord Eddard Stark llevó el mandoble Albor desde la Torre de la Alegría hasta Campo Estrella, tras supuestamente derrotar a Arthur Dayne, la espada del alba. Albor sigue en Campo Estrella esperando a que un digno caballero Dane pueda empuñarla de nuevo. Y bueno, al norte de Campo Estrella se tiene Ermita Alta, asentamiento de una rama cadete de los Dane, conocidos como los Dane de Ermita Alta. Y ya es momento de ir al sur de Dorne. Aquí por ejemplo tenemos a Asperón, sede de la casa Corhill. Su emblema son 3 escorpiones negros en campo de gules. Su lema es desconocido y es probable que gobiernen parte de las costas del Mar de Verano hasta los territorios del Dominio del Cielo. Asperón se fundó con la llegada de los Sándalos a Dorne. Los Corhill lograron encontrar y fortificar el único pozo de agua que había 50 leguas en las profundidades, en lo que probablemente es la zona más árida y difícil de habitar de Dorne. Se sabe que en la primera guerra dorniense, Aegon y Visenya incendiaron con sus dragones Asperón en el año 9 después de la conquista. También durante la conquista de Dorne por Daeron I Targaryen, Asperón fue sede del asesinato del recién nombrado gobernador de Dorne, Lyonel Tyrell. Este, en una noche en busca de placer, tiró de una cuerda junto a la cama como señal para que una mujer le visitara en el dormitorio. Pero en realidad fueron escorpiones lo que llamó, ya que la cuerda tiró esto sobre Lyonel Tyrell ahí en la cama. Se sugiere que Lord Corhill fue quien orquestó este terrorífico asesinato y fue el evento que deshizo en una quincena la conquista de Dorne que tanto presumía Daeron I Targaryen y su consejo. Y al este de Asperón, allá donde fluye el río Azufre, tenemos una de las casas más tétricas del mundo de hielo y fuego. Estos son los Uller de Soto Inferno. Su emblema son flamas de gules sobre campo de oro. Un dicho común sobre los Uller es: la mitad están medio locos y la otra mitad es peor. Y con razón, la casa Uller fue fundada por los Sándalos, pero probablemente de los de peor calaña. Estos levantaron su sombrío asentamiento junto a las amarillentas y malolientes aguas del río Azufre, que incluso pueden llegar a ser dañinas a aquellos que no habitan por la zona. Su emblema y nombre de su castillo se debe a un trágico acontecimiento, pues hace mucho tiempo Lord Uller invitó a un señor rival y sus hombres a un festín. Después los encerró y decidió quemarlos vivos. Los Uller fueron de las casas que se aliaron a los Nymeros Martell en la guerra de Nymeria y pelearon contra los Ironwood. Uno de los eventos más importantes de la conquista de Aegon fue la muerte de Rhaenys Targaryen y su gran dragón Meraxes. Pues resulta que Rhaenys desataba su furia sobre Soto Inferno, ya que los dornienses habían optado por el camino bélico y no el pacífico. Pero los Uller consiguieron el mayor éxito que nadie en los 7 reinos había logrado: acabar con un Targaryen y su dragón. Se especula que en Soto Inferno, ahí dentro del sombrío castillo, los Uller torturaron a la reina Rhaenys, aunque otros dicen que más bien murió junto a su dragón. Y cuando Aegon y Visenya fueron a vengar la muerte de su hermana, quemaron varias veces varias fortalezas de Dorne, y Soto Inferno obviamente fue uno de los principales objetivos. Se dice que las arenas que rodeaban Soto Inferno se cristalizaron en algunos puntos, debido al fuego dragón de Valyria. Y bien, por último, hay casas menores dornienses que sabemos de su existencia, pero no sabemos de su ubicación ni de su historia, como los Drinkwater, los Lady Bright y los Wells de Dorne. También tenemos otras casas que se entiende han quedado extintas u olvidadas,
Se desconoce su ubicación exacta y se sabe muy poco de ellos, como la casa Dryland, la casa Holt de Dorne, la casa Hull, y también se sabe de 12 casas nobles de los primeros hombres que se asentaron a lo largo del río Sangre Verde y en la costa oriental de Dorne. Entre estas se ejerció una monarquía singular, pues siempre que moría un rey, su sucesor era elegido entre la docena de familias nobles, pero al final este sistema se vino abajo, cuando una elección especialmente reñida provocó una guerra entre las 12 familias, y después de una generación de conflicto, se habla de que 3 de esas casas se extinguieron por completo, pero no sabemos cuáles fueron exactamente. Por ende, estas 12 casas nobles es posible que con el tiempo fueran desapareciendo y algunas probablemente aún tengan uno que otro miembro vivo por ahí, pero de que han quedado en el olvido, no hay duda. De entre esas casas tenemos a los Briar, a los Brooke, los Brownhill, los Holt, los Lake, los Shell y los Wade. Y bueno, esto sería todo de momento, mis descendientes valirios, pero antes de despedirnos, quisiera también explicar rápidamente las diferentes razas o tipos de dornienses que existen, catalogados por Daeron I Targaryen. Por ejemplo, están los dornienses de sal, que viven a lo largo de la costa, en su mayoría habitan al sureste de Dorne y son quienes más sangre Rhoynar llevan en las venas. Son de piel olivácea, delgados y de pelo negro. También están los dornienses de arena, que habitan en los desiertos y valles de los ríos. Son más morenos que los dornienses de sal y tienen rostros bronceados. Y los dornienses de piedra, que habitan sobre todo en los pasos y las cumbres de las montañas rojas, son el grupo con menos sangre Rhoynar y más sangre Andala. Se describen como más corpulentos, más fuertes, altos y de piel y ojo claro. Y en vez de tener rostros bronceados, llegan a tener pecas. En fin, espero les gustara el video de hoy. A mí me encanta hablar de Dorne, ya que es de los lugares más interesantes en todo el mundo conocido, rico en cultura y tradiciones. Pero bueno, si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Así me ayudarás mucho a seguir creando contenido de este mundo que tanto amamos. Nos vemos en el próximo video. Valar Morghulis.